visitando las iglesias nuevamente. Seguimos estudiando junto al pastor Miguel Ángel Rivera, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villarrica, de esta serie de temas de pensamiento cristiano, de las formas de gobierno. Y pastor, ¿cómo está? Gusto de saludar. Bien, gracias a Dios. Usted nos ha llevado por varios pasajes del Antiguo Testamento, cómo debe ser un gobierno y cómo el pueblo debe reaccionar ante esta forma de liderazgo que vamos viendo también eligiendo, ¿no? Entonces quedamos en que los reyes llegaban al poder y sus sistemas muchas veces contradijeron al Señor, contradijeron a Dios. Vemos también, ¿cierto?, en la Biblia el declive de estos reyes. ¿Qué tenemos que considerar nosotros como las razones de ese declive? Cuando nosotros vemos a la Biblia relatarnos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, nosotros encontramos con que la palabra de Dios nos traza contundentemente la vida de tres grandes reyes: Saúl, David y Salomón. Y luego empieza una seguidilla de relatos cortos de un buen número de reyes. Cuando nosotros miramos la estructura de ir eligiendo rey, que esto se sistematizó, quiero llevarte a un anuncio de Deuteronomio. Deuteronomio 1 nos decía: elíjanse hombres sabios, inteligentes. Ya hemos hablado de eso en otros programas. Pero en Deuteronomio 17 hay un acápite sobre el rey. Entonces dice la Escritura: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, y si alguna vez dices, bueno, Deuteronomio fue antes de Samuel, lo que vimos en un programa pasado, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro del rey, de la ley de Dios, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente con todas las palabras de la ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en lo más mínimo en detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo en Israel. Es decir, el pueblo tenía que elegir un hombre conforme al acuerdo con Dios, de tal manera que estaba obligado a eso. Dios ya le había autorizado. No estaba de acuerdo, pero se lo autorizó. Lo segundo, no debería tener conflicto de intereses, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos se le ocurre la idea de crear ciertos sistemas transparentes donde todos los candidatos hagan una declaración de sus bienes y no haya intereses, es decir, no hay una pesquera, asuma como ministro de ¿qué? De pesca y el mar, qué sé yo. Se entiende entonces que no debía haber conflicto de intereses, no debía ser ambicioso. Mira tú cómo dice: no debe acumular ni poderío en caballería, ni tampoco acumular riquezas en exceso. No debe haber ambición. Lo tercero que nos llama la atención en este principio bíblico que pone Deuteronomio es que no debía vivir licenciosamente con muchas mujeres. Este desvío, esta actitud, desviaría el corazón del rey. Entonces el problema radical acá es que el corazón del rey, si se desviaba, eso traería un problema a la nación entera, no solo porque era pecado, sino porque realmente su corazón iba a divagar, principalmente en las cosas idolátricas. Nunca debería procurar la prosperidad económica. Cuando el texto dice que no vuelva por el camino de Egipto con el pretexto de tener más caballería, era volver por el camino de donde Dios los había sacado. O sea, no vuelvas por el mismo camino de pecado que tenías, sino que apártate de él. También, y gravitante, es que debía tener una copia de la ley de Dios a su alcance. Es decir, no solo consejeros políticos,
no solo consejeros gubernamentales o militares para la estrategia, sino que debía tener la ley, con el objetivo de que la leyera. La decisión de Dios era que la lea todos los días de tal manera que sepa cómo gobernar. Ahora, en las Escrituras nosotros encontramos, estaba buscando esto, encontramos cómo fue este asunto en uno de los 3 reyes más prominentes, los primeros 3. Permíteme leerte Primera de Reyes 10, versículos 6 al 7. Entonces le dijo al rey, esta es la reina de Saba que viene a visitar a Salomón: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos tus servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. Y dice que la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro. 3.960 kilos de oro, piedras preciosas, perfumes. Nunca, dice, llegaron a Israel tanta riqueza como en aquel tiempo. O sea, había un esplendor enorme en el gobierno de Salomón. Es increíble. Digo esto para que contrastemos después un poco con lo que decía Deuteronomio, ¿no? Cómo es que él debía balancear el tema de la riqueza. Decimos entonces que Salomón se desvió de estos principios dados por Dios. Puede ser que nosotros alabemos a Salomón, tenemos Eclesiastés, tenemos los Proverbios, tenemos tanta riqueza, podamos nosotros decir fue un gobierno esplendoroso. El asunto, Pablo, es que las naciones hoy día evalúan la prosperidad de un gobierno, el éxito de un gobierno, por lo favorable o desfavorable que hay en cuanto al desarrollo económico. Es decir, buen gobierno es porque hubo plata, hubo trabajo y todo eso. Y todos los gobiernos siempre están como concentrados en eso. Los índices de pobreza bajaron, el nivel de desempleo bajó. Es decir, todo gira en torno a la prosperidad, el éxito. Si nosotros miramos un poquito más, el verso 14 de Primera de Reyes 10 dice: la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a 22.000 kilos. 22.000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial entre una nación y otra, y todos los reyes árabes y los gobernantes del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido. Fue impresionante. Hizo además 300 escudos más pequeños, en donde entraba 1,5 kilos de oro cada uno. Escudos pequeños. Los escudos grandes tenían 6,5 kilos de oro. El verso 18. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos y a cada lado del asiento 2 leones de pie y 12 leones en las escalinatas. Impresionante. Cada 3 años, dice la Escritura, venía una flota comercial trayendo desde Tarsis oro, plata, marfil, monos y mandriles. Leo esto que me recuerdo desde niño y dice: en los tiempos de Salomón la plata era poco apreciada porque había oro por montones. La riqueza de Salomón, dice, sobrepasó a todos los reyes. Mira el verso 26 de Primera de Reyes 10. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 3.400 carros y 12.000 caballos. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras de la calle. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto. ¿Se acuerda, mi estimado Pablo, qué decía Deuteronomio 17? No vaya por el camino de Egipto con la excusa de aumentar su caballería. ¿Qué hizo Salomón? Los caballos eran importados de Egipto. Observe. Segundo, no acumule riqueza en exceso. ¿Qué dice? Nunca hubo tanto oro como en el reino de Salomón, y todos decían era un reino esplendoroso, hermano. Y es lo mismo pasa hoy día. Los gobiernos que tienen éxito económico parece que son excelentes gobiernos. Terminemos esta mirada con esto. Ahora bien,
además de casarse, Primera de Reyes 11, con la hija del faraón, observa el detalle, con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Todas aquellas mujeres extranjeras procedían de diferentes naciones, de las cuales el Señor había dicho: no se unan con ellas, ni ellas se unan con ustedes, porque desviarán su corazón. Bueno, el efecto, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Cuando llegó a ser viejo, dice el verso 4 de Primera de Reyes 11, las mujeres pervirtieron su corazón y Salomón siguió a otros dioses. No sé si tengo que decir más, pero si yo pongo en paralelo Primera de Reyes 10 y 11 y Deuteronomio 17, donde Dios dice: no caballos en exceso, no riquezas en exceso, no mujeres en exceso. Salomón es la plata, como las piedras que andan botadas en la calle, caballos en una cantidad estratosférica, y fue a Egipto a buscar más. El oro en este caso. El oro, caballos, y finalmente dice: se casa con la hija del faraón. Dios le dijo: por ese camino no vuelvas. Y efectivamente las mujeres pervirtieron el corazón. O sea, el rey efectivamente hizo lo que Dios había dicho que no había que hacer. Estamos conversando y estudiando junto al pastor Miguel Ángel Rivera de este pensamiento acerca de los gobiernos y lo que dice la Biblia también con respecto a ello. Pero hacemos un alto, quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de vuelta en Visitando las Iglesias, estudiando junto a esta forma de gobierno y lo que habla la Sagrada Escritura con respecto también a los gobiernos, junto al pastor Miguel Ángel Rivera. En esta segunda parte, pastor, podemos dar algunos consejos para quienes tenemos que evaluar, ¿cierto? Y decidir a través de un voto por algunas personas que nos presentan como posibles gobernantes. Estamos próximos ya a las elecciones de nuestro país. En cualquier época, todos estamos sujetos a elecciones. En un curso, en una junta vecinal, en un conglomerado de agrupación social o de otro tipo, en un gobierno local, regional o nacional. Hay que considerar nuestros ejes. Primero, Dios es dueño de todo, de tal manera que sus principios son los que rigen permanentemente. Que nosotros los consideremos o no es otra cosa. Dios es dueño de todo. Lo segundo, que la autoridad fue dejada a los hombres para elegir. Por lo tanto, y aquí vale la pena decir, nos encontramos nosotros con una realidad. Hoy día la gente no quiere votar. Así es. El cristiano tiene que votar y el cristiano tiene que emitir su opinión porque es parte de su responsabilidad. Ahora, la gran pregunta es: pastor, ¿y por quién voto? Esa es la gran pregunta que todos tienen. Y preferiríamos tener un líder cristiano o un hermano cristiano consagrado. Perfecto. Si tiene llamado político, si tiene llamado a gobernar, si tiene llamado a no solo a servir, porque hoy día se mira mucho eso. Una persona compasiva, de corazón muy bueno, que quiere ayudar a los demás. Pero eso no es todo. Tiene que ser un hombre cabalmente discipulado, una mujer cabalmente enseñada en la Escritura, para que gobierne con los principios bíblicos. Ahora, le quiero adelantar algo. El cristiano va a chocar con los principios de este mundo. Sí. No hay duda. Pero eso no nos exime de cumplir nuestra responsabilidad. Y lo tercero es que nosotros debemos entender que si bien todo fue afectado por el pecado, todo puede ser redimido. Ahora bien, el problema que tenemos nosotros, Pablo, en un hecho paralelo que lo he dicho muchas veces, es que la Iglesia de Jesucristo tiene que discipular a su gente, discipular las naciones. Discipular le implica enseñarle todas las cosas. Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora es discipulado, porque estamos hablando de cómo debe ser un gobierno. Dios nunca estuvo de acuerdo que lo quitáramos a él del panorama, pero ya que eso lo hicimos y decidimos establecer gobiernos propios, tenemos que seguir ciertos principios. Yo diría que hay que observar unas 5 cosas para votar. Esa fue la pregunta que tú me hiciste. Si una persona no ha sido discipulada, pues tenemos problemas, porque seguramente va a salir reprobada en muchas de estas cosas. Si una persona ha sido cristiana
aceptó a Cristo y es discipulada correctamente, puede llegar a gobernar con justicia, puede ser una persona equitativa. ¿Cuáles son las cosas que habría que considerar? Primero, si su vida es vida que busca la justicia. Buscar la justicia es decir que en él o en ella no está cautivo por la violencia. Es decir, es una persona justa. No es que sea justo en alguna cosa e injusto en otra cosa, sino que es una persona que en todas las áreas de su vida, busca la justicia, busca lo correcto, aunque pierda. Esto es importante considerar en un candidato o candidata. Lo segundo es si su vida y su pensamiento es justo económicamente. Es decir, hagámonos las preguntas como Samuel cuando se despidió. Cuando leíamos en 1 Samuel capítulo 12, cuando él se despidió dijo: ¿he robado algo? ¿He defraudado algo? ¿Le he quitado? ¿He sido injusto económicamente o como gobernante con alguien? Justicia económica implica, la persona que está como candidato, ¿es una persona libre de corrupción? ¿No es codicioso? ¿Es una persona que en su negocio ha sido justo? ¿Cómo trata a sus empleados? ¿El sueldo que les paga es correcto? ¿Es justo? ¿Paga sus compromisos? Es decir, para poder llegar a ser un gobernante justo en lo económico, la vida privada de cada uno tiene que ser justa. ¿Ayuda a los desposeídos? ¿Es justo con sus trabajadores? Es decir, al trabajador le tiene respeto, le paga lo correcto y le paga sus leyes sociales. ¿Cuál es la motivación que tiene una persona que postula para ser elegido? ¿Salir de su condición difícil económicamente? ¿Tener una platita segura del aparato estatal para que me afirme? Lo tercero, su vida familiar. ¿Qué implica esto? ¿Cómo es su familia? ¿Tiene su familia en orden? ¿Ha habido rectitud de él hacia su familia, sus hijos, su esposa? ¿Ha habido infidelidad? Es decir, ¿es un hombre que ha sido infiel a su mujer? ¿La ha abandonado? ¿La ha maltratado? ¿Está acusado por alguna cosa que riña con la justicia en su familia? ¿Es un padre que gobierna bien el hogar? ¿Los hijos están en recta vida? Lo cuarto es si su palabra vale. ¿Qué implica eso? Cuando él dice sí, ¿es realmente sí? ¿O todos dudan que va a cumplir? ¿Cumple sus compromisos? ¿Su discurso es un discurso público y privado de la misma manera? Mira, hoy día uno escucha los discursos políticos y uno sabe que detrás de esas personas no hay un respaldo. La palabra en los tiempos de nuestros padres y abuelos valía. No habían tantos documentos firmados, tanto notario que diera fe. ¿Cumple su compromiso o es un embustero? Y lo quinto que hay que considerar es su pensamiento en cuanto a la fe y Dios. Muy bien, ¿es temeroso de Dios o es un pagano? ¿Es una persona idólatra? Es decir, ¿se idolatra a sí mismo? ¿Es un ególatra? ¿Un narcisista? ¿Es una persona que quiere que todos lo admiren? ¿Es una persona que le da la honra a Dios? ¿O ha creado dioses sucedáneos, dioses ficticios? Si dice ser cristiano, ¿realmente su cristianismo es recto, claro, o es confuso? Si una persona se dice cristiana, pero su vida está mezclada con una sociedad corrupta, finalmente puede ser que ese no sea un cristiano. Usted nos ha señalado que el gran problema de la iglesia es que se ha aislado, ¿cierto?, de este tema. ¿Cuáles serían sus palabras finales en cuanto a pensar ya en el futuro? Cuando hicimos un programa, yo envié saludos a estudiantes que de una universidad estudian Derecho. Ellos habían visto el programa y les envié saludos. Vamos a suponer que en ese curso, vamos a poner ese ejemplo, en ese curso hay 15 alumnos. De los 15 alumnos, 3 son cristianos. Si sus iglesias no les enseñan a ellos, no los disipulan a la luz de todos estos principios que hemos venido hablando, ellos pueden mañana ser los que dicten leyes. Pueden ser diputados, senadores de la República, ministros de Estado, pueden ser alcaldes. Eso es posible. Es decir, la iglesia se ha aislado no en el sentido que no le importe lo que pasa en una nación. También sentimos de repente que la sociedad está empujándonos terriblemente a quedarnos arrinconados y a no decir nada. Pero la iglesia, por otro lado, protesta
denuncia el pecado. Pero yo creo que esa es una parte de nuestro mandato. Tenemos que denunciar el pecado. Pero la Iglesia, paulatinamente e inteligentemente, tiene que discipular todas las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes básicos, medios, universitarios, no solo para que sepan la salvación, sino para que sepan estos principios, Pablo. Por eso es que a las iglesias les es incómodo de repente hablar de estos temas, porque finalmente nunca fuimos enseñados a discutir temas sobre educación, salud, política. En el campo de la salud, por ejemplo, ¿de qué se habla hoy día? De la humanización. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando hay una negligencia médica? ¿Quién pone la cara? Claro, entonces humanización es tenerle una buena cama al paciente. Humanización es proporcionarle todos sus derechos al paciente. Humanización es darle los mejores medicamentos al paciente. Pero cuando hay una negligencia, cuando hay que comunicar una mala noticia, cuando hay que buscar un médico en donde no intervenga el dinero para poderlo salvar, eso ya deja de ser una humanización. Ahí perdemos la humanización. Entonces, ¿por qué? Porque los principios cristianos pueden confundirse con principios humanitarios. El hombre nunca va a llegar a ser bueno a menos que Cristo no haya nacido en su vida. Nunca va a lograr un estándar de justicia a menos que el Señor Jesucristo no lo haga nacer de nuevo. Entonces ahí yo comparto el tema. La iglesia necesita predicar el Evangelio a toda persona, en todo lugar. Pero una vez que se convierte, al profesor, al político, al policía, al médico, al juez, al abogado, al vendedor, tenemos que enseñarle. Voy a poner un ejemplo más. Yo creo que tú y yo hemos visto que en nuestros supermercados se ha implementado una nueva forma de pesar el pan. Automático. Es decir, yo voy, aprieto una teclita conforme el pan que yo estoy llevando, aprieto el tipo de pan, se aparece en el computador el precio y todo, y aprieto Enter y me sale, ¿cierto?, el precio justo que yo debo pagar. Resulta que nos hemos encontrado con que los supermercados que lo implementaron ahora pusieron un dependiente paradito ahí que me pesa el pan. O sea, ya no lo puedo hacer solo. Yo sabía la respuesta, pero le pregunté a una de las personas, ¿y por qué lo estamos haciendo así ahora? Uy, me dijo, caballero, es que si usted supiera, había gente que llevaba pan de completo y lo pasaba por a lluvia corriente. En palabras simples, ¿qué es eso? Robo. Otro diría inteligencia. Entonces, cuando una persona se convierte al cristianismo, como dice el apóstol, el que robaba deja de robar. Entonces, lo que necesitamos como iglesia es predicar el Evangelio, pero por otro lado, discipular en todas las cosas. Necesitamos intervenir en la vida de las gentes. Los universitarios necesitan iglesias y pastores que les enseñen, los hagan leer, les muestren el camino doctrinario de todas las cosas. No estoy hablando de la doctrina como teología sistemática, estoy hablando de la vida. No solo de la vida espiritual, estoy hablando de todas las cosas. Tú eres un locutor, perfecto. Tú eres locutor en un medios cristianos. Sí. ¿Qué pasaría si se convierte un locutor en medios no cristianos? Entonces él tendría que dejar ese medio para realmente servir a Dios solo sirviendo en los medios cristianos. No. Es como el médico que se convierte al cristianismo, no puede dejar su trabajo en un hospital público por irse a un hospital cristiano. No, ahí en el hospital público él comienza siendo discipulado correctamente, a penetrar los principios de Cristo para la humanización correcta y adecuada. No es solo que se salve, sino que también su vida va siendo transformada para que los principios de Dios puestos en la Biblia influyan en toda la sociedad. A eso me refiero cuando nosotros hemos estado un poco aislados. A nivel universitario se necesita mucho que el pensamiento cristiano, mira, solo porque no se comprueba, no puede la universidad decir que Dios murió. El cristianismo tiene comprobaciones históricas que tanto nuestro Señor Jesucristo como el cristianismo han tenido aporte a la humanidad completamente. Por eso yo animo a todos los pastores y animo a los maestros de la Biblia y animo a los universitarios y a los hombres y mujeres de trabajo activo y a aquellos que quieren ir por la carrera política, la carrera de gobierno. Si usted quiere ser un representante de Cristo, busque en su iglesia la enseñanza con respecto a los problemas de la vida.
Cristo tiene respuesta, no solo para su salvación, sino para toda la vida. Amén. Nuevamente, uno de los programas interesantísimos de compartir con respecto al gobierno, los gobiernos interpuestos por el Señor también, y lo que habla a la luz de su palabra junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Como es de costumbre, oramos para terminar nuestro programa. Nuestro Padre, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú has dado al hombre inteligencia, sabiduría que proviene de tu imagen. Sí, Señor. Y también, Señor, porque has escogido un pueblo, el pueblo de Dios, que se llama iglesia. Y en la iglesia has puesto hombres creyentes maduros que puedan también enseñar a otros. Te ruego, Padre, por el discipulado de nuestras generaciones futuras, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adultos, de aquellos que están en lugares de poder, para que sepan cómo conducirse, cómo influir en una nación que siempre necesitará los principios de Cristo, como tú los planeaste desde el principio, Señor. Te pido, Padre, por la conversión de personas con autoridad. Te pido que nuestra propia ciudad, Señor, sea influenciada poderosamente por las verdades del Evangelio, y que la iglesia siga orando, siga ayunando, siga buscando al Señor para salvación de más almas. Y a medida que lleguen, las sigamos discipulando en tus principios, en tus enseñanzas, en todas las cosas. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por compartir. Gracias a ti por esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén. Junto al pastor Miguel Ángel Rivera, aquí en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, seguimos visitando las iglesias.